Bienvenidos. Vamos a aprender cómo se puede utilizar una inteligencia artificial para generar el código del aprendizaje profundo o Deep Learning, recorriendo las diferentes etapas. En 1958 se definió a lo que se conoce como una neurona artificial o perceptrón, simulando al componente biológico, que tiene entradas que por sus pesos van a ser sumadas y luego pasarían a ser el resultado de una función de activación, lo cual indicaría de que está activado o no está activada la neurona artificial. En 1965 se define lo que se conoce como multilayer perceptron, que es la unión de neuronas que van a estar dentro de la capa de entrada, dentro de capas ocultas y en la capa de salida. Por tanto, vamos a recibir las variables en capas de entrada, vamos a tener múltiples capas ocultas y vamos a tener una capa de salida. Esto trajo a la complejidad. Veamos la siguiente red neuronal, en la cual tenemos una capa de entrada que recibe 784 variables y dos capas ocultas que tienen 16 neuronas para responder en una capa de salida que tiene 10 variables. O sea, 784 neuronas de entrada, 16 en la primera capa oculta, 16 neuronas en la segunda capa oculta y 10 neuronas en la capa de salida. Por tanto, la complejidad aumenta a medida que agrego más capas ocultas o se agregan más variables de entrada o tengo más neuronas en la capa de salida. En 1986 se resuelve el problema de conseguir los pesos por medio del algoritmo backpropagation, que primero va hacia adelante con un forward y luego con un back para tratar de conseguir el promedio de los pesos existentes, de forma tal que se consiga la mayor cantidad de pesos ajustados que van a existir para activar cada neurona. En el año 2006 se resolvió los algoritmos de Dimension Reduction. ¿De qué trata esta parte de aquí? Como tengo una fotografía que tiene un número alto de variables, yo voy a aplicar ciertos algoritmos que me permitan reducir el número de elementos que se utilizan para representar a esa fotografía, sin que aparezca una pérdida excesiva, de manera tal que la red neuronal suprima muchas neuronas de forma innecesaria y eliminando la complejidad que se daría por tener un número alto de variables de entrada. En el año 2012 se forma lo que se conoce como AlexNet, que es una arquitectura que separa a las neuronas que producen la reducción de dimensión de las capas de la red neuronal. A estas primeras se las va a conocer como redes convolucionales, que sirven justamente para extraer la mayor cantidad de información sin tener un número alto de variables. Y estas siendo enviadas a las capas de la red neuronal para su debido entrenamiento. Como se muestra en la imagen, vamos a notar que en la parte derecha se encuentran justamente las tres capas de la red neuronal, pero en la parte izquierda se encuentran las capas que sirven para hacer la reducción de dimensiones. La arquitectura de AlexNet de hacer una reducción de dimensiones para luego utilizar solamente las capas necesarias de una red neuronal fue utilizado para crear lo que se conoce como feature extraction, la extracción de características sin que tengamos a un humano de por medio.
a este proceso en el cual tenemos unidos los elementos de una red convolucional con una red neuronal, se lo va a conocer como Deep Learning. ¿Y por qué el término de Deep? Porque puede tener múltiples capas. Mientras más capas, es más abstracto. Entonces, para definir una estructura tipo Deep Learning, necesitamos definir dos tipos de redes: las redes convolucionales y las redes neuronales. Las primeras van a ir sorteándose entre operaciones de convolución y de pooling. Y vamos a llegar a una capa en la cual se conoce con el nombre de flatten, que es justamente la división entre la red convolucional y la red neuronal. La red neuronal estará formada por estructuras conocidas como DEMS, en la cual se indican cuántas neuronas se va a poner por cada capa oculta para llegar a la capa de salida, como se muestra dentro de la imagen. Ahora, en una red convolucional, la primera operación que existe se conoce con el nombre de convolución, que es una operación que se produce entre dos matrices. La matriz que se obtiene, en este caso, de una imagen, del sonido, que es multiplicada por un filtro. Y al multiplicar estas dos matrices, se produce una a la cual vamos a llamar mapa de características. Agrupamiento o pooling. Se trata de resumir la presencia de características. Por ejemplo, tengo una matriz de 4×4 y en cada uno de los cuadrantes voy a sacar el valor máximo, obteniendo una matriz con el valor máximo de cada cuadrante. Este efecto se puede ver en la imagen a continuación. Fíjense ustedes cómo pasa de una imagen completa a una imagen con pérdida. Pero sin embargo, las características principales se mantienen. El flatten tiene que ver con una operación que convierte a una matriz en un vector. Y esto es utilizado justamente en el límite entre la red convolucional y la red neuronal. En el 2014, una universidad canadiense descubrió el efecto conocido como dropout, en el cual eliminó al azar diferentes neuronas y se dieron cuenta que el rendimiento de la red no cambiaba. Por tanto, esa complejidad también podría ser eliminada. En el 2015, otras investigaciones descubrieron que había otra manera más de mejorar los rendimientos ya sobre las neuronas aún con dropout, conocido como layer norm, o sea, producir una normalización dentro de cada una de las neuronas, de manera tal que se puede aplicar esta capa, a la que se la conoce con el nombre de batch normalization, después de cada una de las funciones de activación, mejorándose el rendimiento del entrenamiento y disminuyendo la complejidad. Usemos Google Collaboratory con Gemini para crear el código de la red neuronal. En este caso, vamos a poner el siguiente prompt, usando el set de datos de CIFAR, que es un conjunto de imágenes que se van a clasificar. Crear una red neuronal con las siguientes características: capa de convolución, capa de pooling, capa de convolución, capa de pooling, capa de flatten, capa oculta de red neuronal, batch normalization y dropout, capa oculta de red neuronal, batch normalization, dropout, capa oculta de red neuronal, batch normalization, dropout y la capa de salida. Bien, una vez que hemos escrito en el prompt en Gemini en Collaboratory, ahora vamos a ver el resultado. Fíjense bien que primero aparecen las operaciones que tienen que ver con los imports que tiene que traer, entre ellos la creación del secuencial, que es el modelo, la convolución, el max pooling, el flatten, el dense, el dropout y el batch normalization. Además le dice que va a utilizar el modo categórico, porque tiene que ver con una clasificación. En las primeras líneas hace la operación de la separación de los datos
para hacer el proceso de entrenamiento en el aprendizaje supervisado por medio de la carga de los datos y luego la separación de los datos en train y test. Ahora viene la creación del modelo, model igual sequential, en el cual se crea una red neuronal vacía. Y comienza el proceso de crear una convolución y un pooling. Una segunda red de convolución y un pooling. Tal como se encuentra dentro del PROM. Luego viene el flatten, que es justamente ese límite entre la red de convolución y la red neuronal. Una vez que tenemos la separación entre la convolución y la red neuronal, comienzan a agregarse las capas ocultas de las redes neuronales con batch normalization y dropout, por medio de DEMS, batch normalization y dropout. En la primera capa, luego viene la segunda capa, una tercera capa y al final viene la capa de salida para indicar que se está haciendo la clasificación de 10 elementos por medio de softmap. Finalmente, esto es compilado para generar la red neuronal y una vez terminado todo el procedimiento ya puedo utilizarlo como si fuera un machine learning normal con el proceso de train para luego medir la precisión y error existente. Entonces, para armar un buen PROM y crear un modelo tipo Deep Learning, tienes que saber manejar cada uno de estos términos. Y así podrás crear redes neuronales muy potentes con código dentro de Gemini en colaboratorio. Estamos trabajando para que puedas tener más elementos que te ayuden a crear inteligencias artificiales desde cero con set de datos propios. Por tanto, suscríbete al canal, dale like y comparte para que puedas estar dentro de esta comunidad.